Ya estamos con nuestros invitados con los que vamos a hablar de la coyuntura. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mercedes Araoz, a quien todos conocen porque ha sido ministra de Estado, ha sido presidenta del Consejo de Ministros, parlamentaria también. Ya Enrique Castillo, gran amigo también. Pedro, ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? No te preocupes. Por favor. Ha sido un día de mucha información, no solamente por lo que los candidatos en disputa de la segunda vuelta dicen o hacen, sino porque también hemos tenido información de una primera encuesta de cara a la segunda vuelta. Hoy Ipsos ha publicado en Perú 21 una encuesta mirando cómo viene la segunda vuelta y ha señalado un empate, algo que no teníamos en segundas vueltas anteriores respecto de las primeras sondeos, ¿no? 38% Roberto Sánchez, 38% Keiko Fujimori, blanco viciado 17%, no precisa 7%. En realidad es una foto de inicio y hay mucho pan por remadar de aquí al 7 de junio. Y evidentemente también se midió la posibilidad de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Pero creo que los números nos indican que lo más probable es una segunda vuelta entre Keiko y Roberto Sánchez. Así que aprovechando la mirada económica y la mirada política, vamos a comentar un poco estos números que nos dicen de cara a esta segunda vuelta. Vamos a comenzar por el más aburrido, que es la política, Mercedes, para luego entrar con usted, para romper un poquito eso. A ver, don Enrique. Yo creo que sí, pues los números nos dicen que vamos a una final entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, pero si tomamos la primera encuesta, que efectivamente, como tú has dicho, es bien preliminar. Es muy preliminar. Es muy preliminar. Sin embargo, hay algo que sorprende. En medio de toda la situación que está viviendo Rafael López Aliaga, porque él es un poco en este momento el protagonista de todo este tema relacionado con la OMPE y con los resultados electorales. Con la sangre en el ojo que tiene y con todo lo que dice, con todo lo que hace, sí sorprende que en una encuesta él le gane a Keiko Fujimori en la primera vuelta. Él aparece en la segunda vuelta. Él aparece con 34, Keiko 31, pero ahí aumenta el blanco viciado a claro, 27, pero uno hubiera pensado que el desgaste de él, de todo este tiempo, desde Andahuaylas hasta el día de hoy, le hubiese pasado una factura grande y que gran parte de su electorado, como algunos señalan, se hubiera pasado a Keiko Fujimori. Y esto no ha sido así. Entonces, es un tema interesante que Keiko Fujimori tiene que evaluar, porque de todas maneras le están diciendo algo. Lo de Roberto Sánchez y ella también es un tema a mirar con cuidado, porque a estas alturas también uno hubiera pensado que Roberto Sánchez hubiera tenido unos números un poco más bajos por el temor que, pues, todos señalan, genera. Sin embargo, este empate lo que hace es mostrarnos que van a tener los dos que trabajar mucho. Sin duda. Ahora, Mercedes, en anteriores encuestas de cara a segunda vuelta, y Keiko ha disputado ya algunas segundas vueltas, ella siempre parecía detrás del otro candidato, que además era el que ganaba la elección. Ollantumala, PPK, que usted estuvo muy cerca en esa campaña con PPK, y luego Pedro Castillo. ¿Qué reflexión le suscita esta primera encuesta? Bueno, algo que sí me llama la atención de esa encuesta es mirar un poquito los otros datos. Claro, claro. Así como ha hecho Enrique, que ha mirado lo de el rechazo a Keiko, que si bien no es tan alto como antes, sigue siendo el mayor de los tres. Entonces ya eso ya te dice bastante sobre la actitud de la población, frente incluso a los peligros que puede significar un Sánchez, por ejemplo, que en sus miradas tan radicales de cambios constitucionales, de cancelar al Banco Central, en fin, todo lo que está planteando, ¿no? Lo que ha hecho en campaña, no estamos inventando nada. No, claro. Entonces, esa campaña es bien dañina y cuando lo ves por regiones es peor el asunto, porque el sur, ya lo conversábamos hace un rato con Enrique, el sur sigue manteniendo ese rechazo muy alto hacia Keiko Fujimori y eso es más riesgoso, ¿no? A pesar de que ella puede plantearse una imagen, que es lo que ha tratado de lograr en esta campaña, más suavizada, menos agresiva y de mano dura, sí, pero contra el crimen y esas cosas, y orden, como le llaman, pero con, con el cargamontón de lo general de su propia historia, ¿no? Que ese es el problema. O sea, hay una historia detrás que la perjudica, sobre todo con los del centro, ¿no? O sea, yo diría, gente que, como yo,
que lamentablemente yo sí votaría por ella porque me siento más de centro, pero hay gente del centro que sigue pensando de que es mejor cualquiera de los otros dos que están ahí en juego todavía, ¿no? Esta posibilidad de que pueda ser López Aliaga, ¿no? Claro, Como muchos exacto. han señalado en su momento. Ahora, el otro gran protagonista, porque Enrique nos hablaba de Rafael López Aliaga, sin duda, el otro gran protagonista en este momento es el Jurado Nacional de Elecciones, con lo que dijo respecto a la prohibición, a que era inviable, ¿no? Elecciones complementarias, que muchos ciudadanos, muchos observadores e incluso algunos candidatos políticamente señalaban que podía ser conveniente para no coartar a aquellos que querían votar y no pudieron hacerlo. Pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene por delante decisiones muy importantes. Definir ya este pase a segunda vuelta, a quién corresponderá, si revisa o no este peritaje que le pide el partido de López Aliaga. Eso enrarece el clima político y tiene un impacto político, Enrique. Lo tiene. Hay que decir una cosa, el hecho de que haya discutido la posibilidad de elecciones complementarias es que lo pensó. Claro. ¿No es cierto? Entonces, no es que lo descartó de plano y dijo, no, esto en el ordenamiento legal no está, voy a estudiarlo. Y tuvieron que dedicar una sesión y bueno, lo ganaron, no lo ganaron, decidieron por unanimidad, pero estuvo la discusión, o sea, la posibilidad estaba. Es que tuviste, perdóname, a Keiko Fujimori que dijo, por mí no hay problema, y tuviste a Nieto que dijo, por mí no hay problema, pero claro, pensando que al final no iba a ocurrir. Quizás eso es lo que pensaron, pero no fue lo que pensó el jurado, tan es así que lo discutió. Por supuesto. Entonces, sí hay decisiones importantes porque ya el proceso tiene una ilegitimidad lamentablemente ganada. A eso se le agrega lo que tú conversabas anteriormente, es decir, hay una buena cantidad de millones de personas cuyo voto no está representado en el Congreso. Entonces, esas personas no van a tener representación en el Congreso. Y no estamos hablando de poca gente. No. Estamos hablando de una buena cantidad de millones, casi La mitad. la mitad del país, ¿no? La mitad electoralmente hablando. Lo otro es, si no resuelven rápido y no declaran ganador rápido, el que Keiko Fujimori empiece la campaña electoral desde antes y el siguiente la tenga muy poco tiempo para dedicarla, ya también va a ser un motivo de reclamo. Por supuesto. Entonces, hay una inequidad ahí que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que evitar. Ese es un impacto político, por ejemplo, que lo vamos a poder ver pronto. Y lo otro, finalmente, es la preparación de la segunda vuelta. Claro. Porque si vuelven a ocurrir cosas como las que hemos vivido antes y no se aprendió la lección y no se corrigieron los errores, ya no es una decisión ni un problema solo de la OMPE, es un problema del Jurado Nacional de Elecciones, que en realidad tiene responsabilidad con respecto a la primera vuelta porque le correspondía la supervisión. Él es el ente rector. Exacto. Te escuché decirlo hace un par de días y creo que es importante que ahora lo reafirmes. Así es. El jurado es el que tiene que supervisar el trabajo de la Así OMPE. es, o sea, no podía haberse ido a dormir el viernes y el sábado con toda tranquilidad confiando en la OMPE cuando su trabajo era justamente estar manejando el proceso electoral. Para eso es el ente rector. Ahora, además del impacto político que menciona Enrique, Mercedes, el impacto económico por esta demora, por esta indefinición, por este clima, ¿realmente va a golpear o algunos nos estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua? No. Hay las decisiones de inversión, que son inversiones más de largo plazo, no digo de corto. Primero las de largo plazo. Ajá. Las de largo plazo están en stand-by. Hay que tomar las cosas con calma, miremos qué pasa, veamos cómo se viene la candidatura, quiénes van a estar en esta lead, ¿no? Electoral. Y eso es lo que está pasando con inversiones que van a ser inversiones que toman tiempo y eso. Pero lo que es capitales de corto plazo, ya la gente se está preparando. Hay gente que ya está buscando a los family office, a asesores financieros para ver cómo ver su plata por si acaso. Un poco lo que pasó el año 2021. Así, o sea, y lo están haciendo antes de que llegue Castillo, ¿no? Digamos, el modelo. Están tomando la decisión ahora, consultando ahora qué hacer con su dinero. Y eso significa una salida de capitales que puede sí afectar la economía, ¿no? Que puede ser bastante importante, como lo fue en aquella ocasión. Entonces, sí, ya hay impactos. Más lo que tenemos ahorita del descontrol con este gobierno que toma muy malas decisiones. Un capítulo aparte que no lo quería tocar todavía, el de Balcázar. Pero con este gobierno que toma tan malas decisiones que ya la gente también está asustada, porque evidentemente Petroperú no se está resolviendo. Al contrario, estamos viendo los cambios de funcionarios que son del grupo de Vega, creo, ¿no? El señor que está lidiando con estos intereses más bien particulares y no el interés nacional.
El caso de las decisiones que todavía este Congreso, sin vergüenza, está pasando con leyes que son ultra dañinas. Ya el Consejo Fiscal ha mencionado la cantidad de normas que quieren 11.000 millones de soles adicionales más cada año. O sea, y que son le de han gasto indilgado al permanente Ejecutivo. Así es. y corriente. O sea, no estás hablando de soluciones de mejora de inversión pública, mejora en la calidad del servicio. Es No gasto les importan un pepino Que eso. puede estar atendiendo una demanda social, eso no lo discuto, sino el problema es de dónde va a salir el dinero. Ahora, muéstrame por favor, José, el Senado, y también pongamos la Cámara de Diputados ahí de fondo para conversar con estos invitados precisamente al tema. Vamos con el Senado primero entonces, gracias. El tema el peligro político respecto de cambios constitucionales, porque con esta distribución de Senado ya no puedes plantear una asamblea constituyente porque no va a pasar, ni puedes plantear reformas constitucionales que tengan un impacto negativo en el modelo, salvo que patees digamos, el esquema, ¿no? Total, te vayas en contra del Congreso en su totalidad, tanto diputados como senadores. Acá tienes una presencia relevante de grupos que van a, como comenzábamos con nuestro invitado anterior, los obligan a consensuar, a buscar salidas. Pero, ¿qué lectura política, Enrique, le das a estos números? Ya hemos hablado que difícilmente va a pasar una vacancia presidencial, pero claro, luego está el reto de leyes de verdad, reformas de verdad. Ahí hay un comportamiento interesante que uno puede prever. En primer lugar, Adelante. sí vas a tener que conversar y el primer día, es decir, mejor dicho, el 26, tienes que formar la mesa directiva de ambas cámaras. Claro. Entonces, y ahí hay una conversación. Ahí va a haber un primer Ahí, de todas maneras. agrupamiento. Ahora, es muy probable que los comportamientos de la bancada Claro, funcionen en virtud de quién va a ser el presidente. sí, sin duda. Yo creo, por Ejecutivo. ejemplo, que si el Ejecutivo es de Vamos por naranja, acá. Ajá. lo más probable es que el fujimorismo se enfrente a una oposición muy fuerte. Seguro. Yo no veo a Renovación, honestamente, a pesar de lo que digan muchos, diciendo, yo con el fujimorismo hago un bloque. O sea, ¿no ves como algo natural que de pronto tengas ya 22 más 8, 30? No, yo no lo veo como algo natural. Creo que además este proceso de la primera vuelta deja a la gente porquista o de Renovación con sangre en el ojo. Sí, seguramente. Y entonces no veo una suma aritmética inicial. Tampoco veo a la gente de Nieto haciendo una suma con el fujimorismo. Claro, va a ser muy complicado. Entonces, ahí lo más probable es que el fujimorismo tenga que enfrentar lo mismo que enfrentó Pedro Pablo en el 2016. Si es Sánchez el que encabeza el Ejecutivo, lo más probable es que ahí también tenga una oposición muy fuerte. Pero ahí sí lo que podría ocurrir es que, no en algo explícito, pero el fujimorismo, Renovación y Nieto, sí, digamos, cada uno con su comportamiento, sin formar una alianza explícita, sí le hagan también la vida Tengan cuadritos. motivos Sí, para sí. votar Ahora, de manera conjunta. Ahora, con la cual tienes 22 más 8, 30 más 7, tienes mayoría sí, ahora, importante. obviamente nos Con está, 31 haces mayoría. vendiendo humo Roberto Sánchez con el asunto del cambio de constitución. Es imposible con esta conformación. Así es. Claro. Ahora, reformas constitucionales pueden Sí se haber pueden hacer. consensuadas. Claro. Pero yo quiero decir una cosa. Hay quienes también suman y dicen, sí, bacán. Keiko, Renovación y Nieto. Y ahí 37. tenemos una mayoría para aprobar las leyes. ¿Pero qué leyes? ¿Qué leyes? Mira, ¿Qué Frankenstein? en este Congreso, siguiendo lo que decía Mercedes, en este Congreso, en teoría uno hubiera visto y hubiera dicho, no, aquí no pasa ninguna ley que haga daño al Estado ni que haya al modelo macroeconómico. Y todas las leyes que han pasado Lo que hemos han comentado. hecho daño. Así es. Entonces, yo no confiaría en que esta composición garantiza que el Estado o que el gobierno no tenga que enfrentar leyes que le hagan nuevos huecos al Estado. Y finalmente, para comentar lo que decía Meche, hay inversiones que se detienen, hay otras que se apuran rapidísimo, ¿no? Como los F-16. Así es, como lo hemos visto esta semana. Así es. Ahora, con 31 tienes mayoría en el Senado. Vamos a poner diputados rápidamente para seguir la conversación. Mercedes, de pronto no hay mayoría para un cambio constitucional dramático, pero con un Congreso disperso, y va un poco en la línea de lo que señalaba Enrique, se puede hacer mucho daño. Si no Y hay liderazgo, además, si no hay claridad, se puede hacer mucho daño. algo que leí recién, porque hay que entender esta nueva legislación y normas que han sacado y cambios constitucionales, porque sí son cambios constitucionales.
A ver, con esta composición tan dispersa, lo que puede suceder es lo mismo que ha estado sucediendo ahora. Ahorita. ¿Ok? Yo no sé quiénes son los de obras. Para mí pueden ser algo así Nivel como Mozart, más o sabía. menos Podemos o Acuña o algo por el estilo. Claro. Obviamente, Ahora Nación es bien de izquierda, iba a consensuar con Juntos por el Perú. No lo veo a Coco Nieto haciendo locuras, o sea, la gente de su equipo. Ellos pueden ser más prudentes. Pero lo que... puede aspirar y consolidar lo que muchas veces se ha buscado, que es una fuerza de centro. Ojalá, ojalá. Y que congreguen, ojalá que lo hagan. Ahora, ¿qué puede pasar? Es que el gran problema es que la Cámara Revisora tiene que revisar, y probablemente va a Es el revisar... Senado. Que es el Senado, va a tener que revisar selectivamente. Pero estos señores pueden producir muchísimas Sí, leyes claro. malísimas Y además... y que no las van a llegar a revisar El Senado y que van revisa a ser dentro de un aprobadas. plazo. Así es. Es que hay que Exacto. explicarlo para que lo entiendan las personas que Sí, no ven. perfecto. El Senado tiene la facultad de revisar las leyes y las que diga va, se aprueba muy bien. Y la que diga no va, se archiva. Pero tiene un plazo. Si dentro del plazo el Senado no revisa, Así es. queda como ley. Lo que dicen Y ahí ustedes. está el truco, porque el populismo está en el todos. O sea, yo te digo, Renovación, le tengo pánico porque las ideas de Renovación son ultra populistas y yo me preocupo. Pero en el mismo equipo naranja también hay gente muy, muy Entonces, lo que populista. tenemos Y, lo que el otro día leí en un buen artículo era que hay facciones dentro de los grupos. Sí, claro. Y están las facciones más populistas y las más que son más Incluso serias dentro y de- tecnocráticas. Solo pararte el pie, Enrique. Dentro de Juntos por el Perú está la facción Pedro Castillo y aparte está la de Roberto Sánchez y otros aliados de la izquierda que él tiene. Entonces, si no gana Roberto Sánchez, muy probablemente este grupo se va a partir, se va a dividir. Eso es lo que vamos a obtener en el Congreso. Y solo para mencionar lo que nos están viendo, nos escuchan mientras hacen otras cosas. En la Cámara de Diputados prácticamente esta será la composición. Puede variar uno o dos. Fujimorismo, 40 curules. Juntos por el Perú, 31. El Partido Buen Gobierno de Nieto, 18. Renovación Popular de Rafael López Aliaga, 16. Obras, 15. Y Ahora Nación de López Chao, 10. Para vacar a un presidente necesitas 87 votos. Es decir, presidente que tenga 44 votos evita la vacancia. Si ganara Keiko, estaría muy cerca de evitar la vacancia. Probablemente con votos de renovación, no lo sabemos, o de aquí, del Partido del Gobierno, tendrán que políticamente discutir y entrar entendimientos. Lo corté, maestro. No, buena tu explicación. Ahora, yo a lo que ustedes conversaban antes, sí quiero mencionar un interregno peligroso. A ver, claro. Se instala este Congreso el 28 de julio, pero tenemos elecciones regionales y municipales en octubre. En octubre, maestro. Entonces, el populismo puede estar funcionando entre julio y octubre. Así es. Entonces, pero además hay otro elemento, que es, tenemos 6 partidos y todos los que se quedaron afuera van a ejercer una presión sobre esta gente. Así es. Porque todavía manejan una serie de gobiernos regionales y municipales, manejan todavía algunas instituciones y algunos ministerios. Están dentro de los ministerios. Exacto. Hoy día están dentro de PROMPERÚ, de Corpac, del Ministerio de Salud, o sea, del Ministerio de Energía y Minas, que es donde está todo el problema del Reinfo. Sí. Entonces, esta gente está dentro, aprovechando estas circunstancias, ¿no? Hay Y a que eso- exprimir la naranja, como diríamos. Y ahí, a eso ¿no? hay que agregarle una cosa, que digamos, también preocupa. Si Keiko gana, ella va a tener, como te digo, una oposición en el Congreso, pero también va a tener seguramente una oposición en la calle. No, sin duda. Sobre todo en el sur y en el centro. Si gana Sánchez, va a tener el respaldo del sur y va a enfrentar con lo que podría ser un norte que no es tan beligerante como es el sur. Entonces, la oposición de Sánchez va a ser más política a nivel de Lima, a nivel de los partidos, digamos, en Lima, pero Keiko va a enfrentar una oposición mucho más fuerte a nivel de las regiones. Entonces, esos elementos también hay que tenerlos en cuenta para el momento en el que se aprueben las leyes. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con el Reinfo Ajá, en esa es la diciembre? prueba de fuego, se Esa es la prueba de supone. fuego. Entonces, ahí van a continuar con el populismo, pensando en las elecciones regionales y municipales y pensando en que no me incendien la calle en mi primer año de gobierno. Esos son elementos a tener en cuenta. No hemos ganado nada. Estamos hemos ganado muy volviendo a poco. lo mismo.
Porque Yo creo todos que vamos a pensábamos que con volver al solo, ciclo todos malo, ¿no? pensábamos que con solo 6 grupos parlamentarios que han pasado la valla, todo se reordena y esta es una nueva Pero gestión. ¿con cuántos votos se aprobó el reinfo? Casi unanimidad. Sí, es verdad. Y ahí estuvieron Naranjas, JP, estuvieron todos ellos. Todos juntos. ¿Qué pasará con el reinfo? O sea, yo también concuerdo con Enrique. O sea, efectivamente el reinfo lo van a seguir pateando porque por lo menos tienen que pasar las elecciones regionales. Varios de los que son ahora congresistas, no sé si para el Senado, pero por lo menos de todas maneras hay varios de ellos en diputados, son gente de minería ilegal e informal. Y ellos van a bloquearlo. Y bueno, Sánchez es la cara visible hoy de la Comisión de Energía y Minas. O sea, que ha bloqueado toda posibilidad de generar un sistema MAPE que funcione para mejorar la minería. Y si pierde va a ser oposición fuerte. Exacto. Y varios de los que no entraron van a postular a las regionales y a las municipales. Y a varios que los conocemos en lo que están repitiendo. Y a varios que se van el 28 de julio también buscarán postular. Sí. Cortita para despedirnos. De cara a esta segunda vuelta, si se confirma Keiko Fujimori con Roberto Sánchez, ¿Keiko Fujimori está en mejor pie que el año 21? No, lo tiene difícil, lo tiene bastante difícil. Ahora, sí puede mejorar sus estrategias de comunicación con la gente, hacer promesas mucho más claras en cuanto al tema de descentralización, por ejemplo, y bienestar para la población. Porque, oye, a veces somos muy duros con el tema fiscal. Hay que decir, ok, yo puedo manejar el tema fiscal siendo más eficiente y generando mejor distribución del ingreso regional. Entonces ella tiene alternativas y tiene técnicos. Y si llega a convocar buenos técnicos, que no sean estos así cuadriculados de que solamente el equilibrio fiscal ni nada más, es equilibrio fiscal acompañado de un buen gasto y una buena recaudación. Habla la experiencia en el sector de economía y en política. Cortita, la misma pregunta. Técnicamente es lo que dice Meche, pero las campañas a veces no son técnicas, son más sentimentales. Aquí yo creo que se van a enfrentar el rechazo y el miedo. Porque el antifujimorismo, yo creo que es muy poca gente de los jóvenes se acuerda de Alberto Fujimori, lo que hizo y lo que no hizo. Creo que hay un antiqueiquismo que es mucho más fuerte que el antifujimorismo ahora. Pero ¿quién es el rechazo y quién es el miedo? El rechazo creo que es el fujimorismo, porque hay mucha gente que, como decía Meche, en el sector medio, en el sector de centro y en la derecha, no concibe votar por Keiko Fujimori, y entonces muy probablemente sea blanco y viciado. Y el temor obviamente es Sánchez, porque ocurre que a la gente, ¿qué le importa más? ¿El rechazo o su bolsillo? Entonces tiene miedo a perder su bolsillo. Interesante, muy interesante lo que comentas, Enrique, muy interesante también, Meche. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos 6 semanas para seguir hablando. Pero un gusto, muchas gracias por la invitación. Siempre. Muchísimas gracias. Domingo y la hora a veces es complicado, pero muchas gracias por venir.